Mil mensajes. Hoy estamos con el número 210 y este número trae un mensaje que puede resultar muy extraño para algunas personas pero que en realidad es un mensaje muy válido. Y válido, ¿por qué? Porque se puede utilizar una emoción que es la ira desde el punto de vista positivo. Y es que el mensaje nos dice que es la ira positiva, la ira como opción válida emocional. Y esto es importante porque la ira tiene muy mala fama. Al igual que otras emociones, la ira tiene muy mala fama, pero cuando llegamos a la verdadera esencia de lo que es la ira, y para eso recomendamos ver el mundo de las emociones, la emoción, el concepto de pensamiento y también lo básico sobre la ira, que es otro concepto de pensamiento, en nuestra serie Conceptos de Pensamientos, en este mismo YouTube, ustedes pueden ver entonces la validez de la ira. Y la ira aparece, por lo menos cuando nosotros la evaluamos bajo un esquema FODA, aparece cuando la persona que tiene esta emoción tiene una gran cantidad de oportunidades, que las vislumbra, que las ve, pero no cuenta con no cuenta con las capacidades para enfrentarlas de manera conveniente. Y más bien se siente que tiene muchas debilidades. Estas debilidades les van a impedir que disfrute, que aproveche esas oportunidades. Y cuando la gente estamos en esta situación, es decir, que hay muchas oportunidades que no podemos disfrutar, que no podemos aprovechar por la presencia de debilidades propias, entonces entramos en la ira. Y esta ira, y al menos ese es nuestro esquema para desmontar, para revisar profundamente cada una de las emociones, nos damos cuenta que esta ira es realmente, se puede deconstruir, se puede desarmar en tres elementos. Vamos a verlos desde el punto de vista positivo primero, porque la ira, en resumen, puede ser una ira positiva, puede ser que esa sensación de frustración, de rabia, nos lleve por el contrario, al contrario que sería destruir o destruirnos, que sería hacer cosas negativas, nos lleve a utilizarla en forma positiva y aprovechar la ira cuando aparezca en nuestras vidas, vidas individuales, vidas colectivas. Cuando nosotros empezamos entonces a desarmar en positivo, encontramos que toda ira expande a los sistemas, los hace aumentar de tamaño. Y esto lo hemos dado y le hemos dado el nombre de crecimiento. Toda ira positiva hace que se crezca y sobre todo, si abordamos a través de la teoría de sistemas, que se crezca en estructura. Todo lo que tiene ira se vuelve mucho mayor. Es como una especie de mandato de la naturaleza que lo que tiene ira, cuando hay rabia, hay que expandirse, hay que aumentar de estructura. Esto lo vemos en un cómics bien importante que ha sido llevado a películas, que es Hulk, el hombre increíble. Cuando un hombre entra en ira, ese hombre entra en ira, se expande y se vuelve verde. No sabemos lo de verde, pero de que se expande las situaciones de ira, realmente sucede. Otro elemento, entonces la ira puede ser crecimiento desde el punto de vista positivo, y otro de los tres elementos es el elemento del desarrollo, entendiendo por desarrollo que se mejoren las funciones. Y toda persona con ira tiene por diferentes causas, desde una secreción de adrenalina, otros elementos bioquímicos que es muy difícil explicarlo aquí, se van del objetivo de este mensaje, pero el resumen comienza a funcionar más rápido, mejor. Y cuando nosotros vemos entonces de ese desarrollo funcional, ese mejoramiento funcional, observamos que la ira también puede ser un elemento que nos ayuda a desarrollarnos. Entonces, cuando sucede la ira, hasta los momentos podemos describir en forma positiva
el crecimiento y el desarrollo de esa personalidad. Estos elementos son importantes de revisar porque hay un tercero y que viene a ser el elemento del progreso, me gusta llamarlo más prosperidad, que es ese sentido de que la ira hace ir hacia adelante, es decir, lleva hacia el movimiento hacia adelante, lleva al ataque, lleva a no esconderse, a no ser defensivo. La ira nunca es defensiva, la ira es ofensiva. Y entonces, si la vemos positivamente, este progreso, que literalmente gira hacia adelante, se transforma en prosperidad, en forma positiva. ¿Qué queremos decir con esto? Yo sé que es a lo mejor muy llamativo para mucha gente, que los momentos, las situaciones de ira pueden ser muy bien aprovechadas por nosotros los seres humanos si tenemos la suficiente visión clara, si tenemos la educación emocional para enfrentar a la ira y a su presencia desde el punto de vista positivo y no desde el punto de vista negativo, que sería la destrucción, el daño y realmente el retroceso. Pero si nosotros vemos a la ira como esa emoción que surge de evaluar que hay oportunidades que uno no puede realmente aprovechar por las debilidades propias que tiene, entonces esta frustración, esta rabia, se va a llevar a positiva o negativa. Cuando entendemos esto, entonces observamos que en todos los procesos de ira hay crecimientos que se pueden aprovechar, hay desarrollo que se puede aprovechar y hay progreso que también se puede aprovechar llevándolo a prosperidad. Cuando nosotros empezamos a valorar esto y las emociones en positivos, que es una de los elementos fundamentales para la educación emocional, que es además de reconocer las emociones, de saber por qué se dan y para qué se dan las emociones, y de volverlas positivas, todos los rasgos negativos que ella pueda tener, volverlas positivas, positivizarlas, entonces nos damos cuenta que la ira es un instrumento que finalmente le podemos llamar, le podemos dar el nombre de motivación. Y esto siempre lo digo porque siempre lo planteo. Un niño creado sin esa capacidad para reconocer, para volver positiva su ira, ese niño probablemente o la reprima y tendrá graves consecuencias con estas represiones de ira, o las expresa inadecuadamente, negativamente, y entonces genera inclusive una violencia con esta ira. Pero si se le enseña al niño a reconocer su ira, a manejarla positivamente, a que su ira realmente no sea un factor de daño ni a sí mismo ni a los demás, entonces comenzamos a comprender que la ira es necesaria. Y como decía, siempre lo decimos, que yo no conozco ningún triunfador que no haya padecido de unas crisis de ira. La diferencia está en que estos triunfadores han usado su ira para construir, y la podemos llamar de una manera muy gruesa y con algunas limitaciones, la motivación. Es ese impulso que nos genera la frustración, que nos genera la rabia, que nos genera la ira, para construir, inclusive para destruir cosas, elementos y construir. Y esto realmente yo creo que da una buena lectura a lo que es la ira y sobre todo a la validez de la ira. Si usted es una persona iracunda, usted tiene dos vías. Si usted es un iracundo, realmente un ser rabioso e iracundo en negativo, probablemente destruya cosas, inclusive a los demás, inclusive gente que ama, o se destruye a sí mismo, o puede terminar destruyendo con uno, destruyendo al otro, es decir, destruyendo al otro, a quien ama, se destruye así, o destruyéndose así, comienza a destruir el otro. Y eso realmente es negativo. Pero usted también tiene la oportunidad de comprender la ira y de darle una vía positiva a esa ira y aprovechar ese impulso, aprovechar esa rabia que le da no tener lo que desea o requiere tener y trabajar, motivarse por ello
y esto es lo positivo de la ira. La ira entonces es una emoción que puede generar mucha motivación. Para ello, por supuesto, hay que comprenderla de cómo se forma, qué es lo que pasa, cómo se maneja y sobre todo en darle una visión positiva. Este es el número 210 de los 1000 mensajes y para que usted analice la ira les pongo un hermoso cuadro de Diana Nassif de Blanco. Usted puede verlo a este cuadro y muchos más de esta gran artista y de muchos. Usted puede verlo en el Patio Latinoamericano del Arte. Ese queda en la Avenida Los Mangos, en la urbanización La Florida, en Caracas. Y usted puede aprovechar este momento y pensar en la ira y pensar qué será la ira buena y qué será, cómo la puedo usar. Y esos momentos de frustración que no se vuelvan momentos de daño, sino por el contrario, momentos de impulso, de ese impulso que realmente nos lleva a crecer, a desarrollarnos y hacer que el progreso sea prosperidad. Este es el número 210 y será hasta el próximo de los 1000 mensajes.